Pero dale que es el corto. $2.30. Voy. La funda era para... El equipo que he decidido traer para este tipo de cacería es un rifle monotiro, es un rifle de un solo disparo. Te la tienes que jugar a una oportunidad, entonces es muy importante tener confianza en el equipo. Y para ello la bala que he decidido ponerle es la RVS Speed Tip Pro, que es una bala que es doble núcleo con una punta fragmentable, una segunda parte indeformable, lo que asegura una salida del animal y un abundante rastro de sangre. Tiene una cola en forma de V, lo que hace que tenga un vuelo a largas distancias muy preciso. Y la verdad es que estoy encantado con el rendimiento que hace en este equipo y me da una confianza absoluta. Entre las carrascas más amarillicas, Sí. ¿Ves ese hueco que hay entre Sí. la primera y la segunda? Sí, están emitiendo. En la sombra, sí, justo se ve una ahí. Ahora se tapa, a la derecha se está metiendo. La hembra, la corzuela. Muy guapo. Que tendrá 3 años. Igual ni los tiene. Bueno, sí, 3 años los tendrá, pero... ¿Qué hacemos? Esperamos un poco, saltamos al otro lado. ¿Qué quieres? ¿Tú me has llegado a ver? ¿Le llegaste a ver la cuerda? Sí, majo es seguro. No sé, lo he visto sin climático ni nada. A vista perfecto, ¿sabes? ¿Lo has vuelto a ver cuando bajaba? Sí, allí. Un instante debajo del lado. Se ha metido ahí. Sí. En la mancha esa. Sí.
¿Cuándo? Estoy viendo otro. No sé, están caseríos. Pero bueno, pues para saber qué tal, hijo. Sí. Mira, es la línea. Mira, es la línea esa de almendros que está así como muy recta. Pero la línea del campo, ¿no? Sí, la parte de abajo, ahí está metido, se le ve el culo. ¿Lo ves? Sí. Míratelo aquí en el telescopio. La cosa es que tenga las rosetas un poco gordas, ¿sabes? Yo creo que es bastante gordo. Si tuviera las rosetas buenas, o decentes por lo menos. Míratelo ahí. No tienes luchaderas, tío. Las tiene cortas. Sí. De los que hemos visto, pues igual el más gordo era el de esta tarde de allá. El que tiene las luchaderas cortas, que has dicho que tiene las luchaderas cortas. Ese o el de allá abajo. El que se nos ha salido ladrando esta mañana. Pero vamos, puede ser una casualidad verlo. Es más complicado ese corzo, yo creo que el otro. A ver si paso frío. La ventaja de dormir en el propio cazadero, que es despertarnos, desayunar, tomar el café y ya estamos cazando. Inmediatamente a 50 metros de la tienda ya estás viendo corzos. Mira, escucha. Mira, ves el laderón ese de enfrente, sí, que tiene como un clarillo ahí. Puedes editar el clarillo detrás de unas peñas y se le ve el cuerpo. Ese puede ser el de ayer, ¿eh? El de las piedras. Ah, sí. ¿Sabes? Es ahí. Es justo debajo de donde el de ayer. Y justo encima del otro. Que están rojos ya, ¿eh? Sí. Parece que no encontramos el tipo de animal que estamos buscando. Cada vez nos queda menos tiempo de estar aquí, así que creo que vamos a tener que bajar el rappel o los mínimos que veníamos intentando encontrar. Es lo que hay. A veces los años no son tan buenos unos como otros y hay que adaptarse a la situación. Pero la idea es cazar un corzo de cierta edad. Vamos a ver si lo encontramos.
Llevamos ya 4 salidas buscando corzos por diferentes zonas del coto sin encontrar nada que nos gustara. Hasta esta mañana que hemos visto uno que sí que cumplía con lo que veníamos buscando y por muy pocos segundos no lo hemos podido tirar. Se ha dado una circunstancia muy particular porque estaba en una pendiente bastante pronunciada. En un primer momento yo no lo veía bien, luego se ha tapado detrás de una mata. Ahí he decidido no tirar porque me ofrecía muy poca parte del cuello y ha sido todo como muy rápido. El animal luego ya se ha metido en la maleza y nos ha resultado imposible intentar jugar el lance. Entonces ahora ya tenemos el corzo objetivo al que vamos a intentar darle todos los esfuerzos posibles y vamos esta tarde a esperarlo a ver si con un poco de suerte sale en esa zona y nos ofrece una posibilidad. Pero el tiempo ya cada vez va más justo y nos la tenemos que jugar a ese. De hecho es el mejor que hemos visto sin duda, así que a ver si hay suerte y todo cumple. No, que la idea nos viene bien, pero hacemos para que salga. También. La olla grande, donde la ladera de esta mañana es la de las carrascas, las que llevan las dos carrascas, desde encima de las dos carrascas, unos 100 metros más arriba lo hemos visto. Ajá. No sé si saldrá de abajo. Pues desde aquí bastante buena vista. Sí, desde la raya, ves la carrasca redonda, la que hay más abajo, desde las piedras de encima, desde ahí lo esperaremos. A ver si quiere dar la cara y salir. Yo la única eso que tengo es que sea el que ha ladrado, que se nos haya ido más allá. Bueno, ya estamos muy cerca de la zona donde vimos el corzo esta mañana. Estamos viendo ahora 3 corzas, sé que ya están levantados. Hay mucho viento y eso nos va a condicionar bastante probablemente el escenario y el lance si se produce. Y no nos queda otra que arriesgar, probar suerte, apostarnos, que el corzo salga y cumpla una distancia razonable y que le pueda tirar con ciertas garantías. Pero hay que jugársela. Hemos venido a esto y vamos con todo, así que a ver si tenemos suerte. Ojalá que sí. Corzo que se nos acababa de zafar, o creemos que es el mismo, se ha pasado a la otra ladera. Y si no es el mismo corzo, es muy parecido. No estamos convencidos, pero creemos que sí. Así que vamos a acercarnos, ganarle metros y ver si nos da una oportunidad. Y vamos a intentar bajar para cortar el corzo en la ladera enfrente. Pero el tío no paraba de moverse, se metía en una carrasca, desaparecía, volvía a aparecer. Lo hemos visto taparse en unas zarzas y lo hemos perdido un ratín de vista en lo que estamos avanzando y que no lo localizamos. Entonces, antes de acometer toda esta bajada, vamos a cerciorarnos de que sigue ahí, porque si no sería un trabajo inútil. Vamos, ya está dando de sí el corzo este ya. Mal asunto. Nos queda apenas 1 hora de luz. El corzo objetivo ha desaparecido por completo. Y mucho me temo que la tarde está hecha. Nos queda mañana un último cartucho. Pero estamos un poco desanimados. Porque estamos esforzándonos bastante, nos estamos pegando buenas caminatas, pero no acaba el tema de salir como nos gustaría. Entonces, bueno, habrá que volver a las tiendas y recuperar algo de fuerza. Es el pequeño.
230 metros, 199 compensados. El viento complicaría mucho el disparo, a pesar de que es una distancia muy razonable. Pero ya os digo que no es el que estamos buscando. Últimos minutos de luz y vamos a jugárnosla aquí lo poco que quede. Pero no sé, no lo vemos muy claro. Pero el tío ahí salió. Podía haber sido el grande, nos podía haber dado el juego y el lance, pero parece que hoy no quiere ser. Esto es una locura de cacería. No sé si se puede reflejar en las imágenes. El viento es insoportable. Aquí habrá rachas de 40-50 km por hora con facilidad. Y lo hace todo complicadísimo. Para mí, la verdadera caza nace en la dificultad. El frío, el cansancio y la incertidumbre forman parte del camino. Porque todo lo valioso exige esfuerzo y lo conquistado con sacrificio siempre permanece. Y mientras cenábamos bajo las estrellas, comentábamos que la caza es mucho más que perseguir una pieza. Es conexión con la tierra, con nuestros antepasados y con esa parte profunda de nosotros que sigue buscando verdad y sentido en la naturaleza. Yo creo que le podemos chequear. Voy a bajarle un poco que se nos quema. Chorizo. Ahí le he hecho un agujero a Rodrigo en la tienda y se le ha comido el chorizo. Se llevó la taza. Vamos en busca del corzo de ayer. Última mañana, última intentona, echarlo todo. A ver si tuviéramos la suerte de encontrarle. Y a ver si nos sonríe un poco la fortuna. Nos acabamos de tropezar con él y nos ha visto, se ha ido para abajo. Estaba en un sitio que no esperábamos, cerca de ayer, pero no lo esperábamos aquí. Nos ha salido de abajo, nos espía. Hemos estado haciendo una espera después de ver el corzo que se ha metido en la ladera de al lado, la que estaba ayer. Y hemos estado como media hora, 3/4 de hora esperando, viendo caza, viendo los animales moverse, pero este corzo ni ha retornado ni ha vuelto a aparecer. Vamos a acercarnos a un puntal que dominamos otro ángulo y dominamos otras zonas, a ver si conseguimos encontrarlo, pero no sabemos muy bien dónde se habrá metido. Vamos a intentar. Teníamos localizado el territorio del corzo. Tras los 2 primeros avistamientos, el animal siempre huyó hacia el fondo del valle, pero esta mañana cambió su ruta al sorprenderlo de cerca. Después de valorar nuestras opciones, decidimos esperar en un puntal desde el que dominábamos gran parte de la zona. Era todo o nada. Vale, pues a la izquierda hay una pedriza que descuelga y a la izquierda hay unas piedras. Ahí está subido. ¿Lo ves? Mira. Llevamos haciendo guardia ya un par de horas
El corzo no aparece por ningún lado. Ya nos mejora la posición. Desde aquí controlamos prácticamente la totalidad de su territorio. Y vamos a gastar las 2 últimas horas que nos quedan de cacería, pues haciendo guardia, porque estamos viendo que hay animales que se siguen moviendo. Y a ver si somos capaces de encontrar. Se está complicando porque son los últimos minutos que nos quedan de todos estos días. Y a ver, hay que jugársela. Es así. Ya estábamos con la moral por los suelos, realmente creíamos que no lo íbamos a conseguir y gracias a la tenacidad y un poco a un acto de fe, tanto de Pablo como de Rodrigo, aguantamos y cuando ya estábamos a punto ya de tirar la toalla y dar la cacería por perdida, el animal apareció. Está en el mismo sitio. Jero, ¿cómo estamos? Pablo, ¿a cuánto está? 2:30. Jero, dale que es el corzo. Venga, que lo tienes bien cuadrado. Va. Seco, 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 seco. ¡Wow! Esto lo cuentas y no se lo creen. ¡Hostia! ¿Cómo no lo hemos currado? ¿Cómo no lo ¡Hostia! hemos currado? ¡Puta madre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Toda puta mañana aquí con él. Dios, 4 días y 2 noches pasando más frío que perico allí. ¡Hostia! Ven aquí, cabrón, que te he dicho que hasta el último momento estamos cazando. Que no confiabas. Gracias, tío, gracias a los dos. Cabrón, Dios, Gracias lo a he los visto dos. salir. Digo, no me jodas, ¿dónde sale este cabrón ahora? Gracias a los dos. Porque lo que habéis hecho no lo hace todo el mundo, ¿eh? También os lo digo. Eso de quedarse ahí y echar esas horas y tal, ¿Qué hora eso es? no lo hace ¿Qué hora cualquiera. es? ¿Qué hora es? Mira a ver A qué las hora 12:15. O por ahí. A las 12:09 he oído un tiro. He mirado la hora a las 12:17. Increíble. Hasta el rabo todo es toro, el refrán típico español, tal cual. Hostia. Es que no nos lo creemos, pero lo dábamos por perdido, 100%. Pero ¿y cómo no lo vas a dar por perdido el día? No me Lo dábamos jodas. por perdido. Madre mía. Hola, chico. Bien. Gracias, macho. Gracias a los dos, porque, joder, Qué buena. quedarse hasta el final. Qué Muchos buena. hubieran tirado la toalla mucho antes, la verdad. Porque ya son las Qué 12:20, o sea. Fíjate dónde ha salido y fíjate dónde le hemos estado mañana. O sea, ha tenido que dar la vuelta entera Mamonazo. o volverse para aquí abajo. O bajarse, o se nos ha colado así, ¿sabes? Hostia, ahora va a ser, la buena va a ser ir a cobrarlo. Ahora ¿sabes? ya, así que atravesar el espino los atraviesa. Me da igual. Te voy a tomar la palabra. Hostia, macho. Y no lo creo, Qué bien. No lo creo, me cuesta creer. Lo daba por perdido, Qué bien. Qué bien. Bueno. Gracias. No puedo decir otra cosa. Y enhorabuena a todos, porque esto no solo soy yo solo hago el disparo, pero sin su ayuda imposible hacer esto. Fenomenal, tío. Pues Qué ahora, bueno. Me voy a poner en el... Qué buena. Está aquí. Bien, Candela. bien. Muy bien, Pedrina. Muy bonito. Hermano, gracias. Bien.
ahí de la hostia. Sí, vale, la hostia. No sé si se aprecia en el vídeo realmente la inclinación de las laderas que hay aquí. No hemos podido recrearnos demasiado en este momento al hacer fotos y demás porque, bueno, la vegetación ya ves lo que es, lleno de zarzas y espinos, apenas hay pequeños corros de 3 metros de diámetro, 2 metros. Vale. Y no nos da juego para hacer el trabajo con las cámaras. Pero las condiciones no se eligen, vienen como vienen y así son. Desde el primer instante en el que vi estos paisajes, sentí que estaba frente a un lugar difícil de olvidar. Hay lugares que no solo se contemplan, sino que te atraviesan y permanecen contigo mucho después de haberlos dejado atrás. Cada subida, cada paso y cada momento de cansancio hicieron que todo tuviera aún más sentido, porque cuando uno entrega todo de sí mismo, los recuerdos adquieren un valor distinto, más intensos, más reales. Y es ahí, en medio de la naturaleza salvaje, donde encuentro una felicidad imposible de ocultar, una conexión auténtica con el entorno, con el silencio y conmigo mismo, como si, por unos segundos, todo lo demás dejara de importar y solo existiera la inmensidad de lo que tengo delante y la suerte de poder sentirlo.